Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos a este espacio maravilloso que hemos separado cada día para conectarnos con el Señor. Mis queridos hermanos, para tener un día maravilloso, iniciándolo con el estudio de la palabra de Dios, con un momento para relacionarnos y para tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y eso lo hacemos estudiando la palabra de Dios, y que hoy tenemos la lección correspondiente al martes 18 de julio, que titula Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. En Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí en estos dos versículos, Pablo comienza con dos palabras muy poderosas: pero Dios. Es decir, son dos palabras poderosas porque nos están indicando el punto en el que Dios interviene en la vida del creyente para transformar su vida, para transformar su existencia. Muestra ese pero, es decir, vivíamos de una manera antes de conocer a Cristo, pero ahora Dios hace la diferencia en nuestra vida. Ahora nos hace participar de la experiencia de la resurrección. Pero Dios tiene el pero en la vida pasada del cristiano. Pone el pero, la diferencia, el otro camino, la otra opción, y transforma la vida del creyente. Con esas dos palabras poderosas, Pablo hace un repaso de lo que era la triste condición del ser humano y lo transporta a las nuevas realidades llenas de esperanza, llenas del amor de Cristo, llenas del poder del Espíritu Santo que hay en la nueva vida de los creyentes de Éfeso y también en la vida tuya y en mi vida. En Efesios capítulo 2, los versículos 6 y 7 dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como hemos visto, Efesios es una carta que está saturada, empapada de Cristo Jesús, que destaca a los creyentes, a los verdaderos creyentes, como personas solidarias, en las que reina el amor entre ellos. Hay solidaridad, hay amor, pero también hay conexión con Cristo Jesús. En los versículos 5 y 6, Pablo está ampliando este tema cuando utiliza tres verbos que son compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que mediante la iniciativa de Dios, los creyentes participan de los importantes acontecimientos de la historia de la redención del ser humano. Es decir, Dios nos ha dado a ti y a mí algo que hacer en este proceso salvífico que comenzó desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios y que involucra a un montón de actores en búsqueda de la salvación de las almas que se pierden. La deidad en completo está involucrada y comprometida en tu salvación y en mi salvación. Pero los ángeles también están comprometidos en la salvación de los creyentes, porque aun cuando ellos no predican la palabra,
sí es verdad que la Biblia dice que son ministros, son espíritus ministradores de aquellos que han de heredar la vida eterna. Es decir, ministran para que tú y yo podamos disfrutar de la salvación. Nos dan protección que envía Dios desde su parte, nos trae las bendiciones de Dios desde el cielo, nos llevan al cielo nuestras peticiones. Obviamente que todo eso lo coordina el Espíritu Santo, ellos no hacen eso de manera independiente y de manera desordenada, no, toda esa obra está pensada, está de manera coordinada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que envía, lleva, trae. Cuando leemos el libro de Elena de White, La verdad acerca de los ángeles, vemos una realidad muy interesante. Vemos cómo un montón de acciones que se le atribuyen a Dios, quienes realizaron la acción realmente fueron los ángeles. Recuerdo, por ejemplo, leer en aquel libro, La verdad acerca de los ángeles, como, por ejemplo, la Biblia dice que cuando los israelitas dieron la vuelta a las murallas de Jericó, en total 13 vueltas que dieron, cuando dieron al final ese grito fuerte y tocaron las trompetas, dice que Dios derrumbó las murallas de Jericó y los israelitas pudieron entrar y vencieron. En este libro, la señora White relata cómo en el momento en el que los israelitas gritan y los sacerdotes tocan las trompetas, dice que un ángel poderoso descendió del cielo y derribó las murallas. También en la Torre de Babel muestra cómo fueron ángeles comisionados por Dios quienes confundieron las lenguas en la Torre de Babel. Y así sucesivamente, muchas acciones que realmente son autoría de Dios, quienes vinieron físicamente a realizarlas fueron ángeles. Así que los ángeles también están involucrados en la salvación del ser humano. Pero es que Dios también le ha dado al ser humano una parte en la redención de sus hermanos. Dios nos ha dado una parte a nosotros en la historia de la salvación, que se centra, obviamente, el centro y el eje de esa salvación es Cristo Jesús. Según estos versículos, según la carta a los Efesios, los creyentes, primero, resucitan juntamente con Cristo. Segundo, Dios nos levanta de la tumba juntamente con Cristo, o sea, resucitan con Cristo, luego nos levanta de la tumba juntamente con Cristo. Y tercero, se sientan juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes están participando también en la entronización de Cristo en el trono cósmico y juntamente con Él son exaltados. Para apreciar el poder de este argumento de Pablo, debemos remontarnos a Efesios 1, 19 al 23, donde dice cuál es lo que está ocurriendo, es decir, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, que lo ha puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, si nos remontamos a este texto del primer capítulo que estudiamos durante la semana pasada, recordamos que en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación,
Cristo obtiene la victoria sobre todo el mal, sobre todos los poderes demoníacos, sobre todos los poderes, sobre todo nombre y sobre absolutamente todo. Cristo obtiene la victoria sobre los poderes del mal y los poderes espirituales que una vez dominaron a los creyentes, los mantuvieron sujetos y esclavos al pecado y condenados a muerte. En la resurrección y la ascensión y la exaltación de Cristo, estos poderes que, aunque todavía están actuando, todavía pueden ejercer influencia en el ser humano, representan una amenaza para nuestra existencia. Aunque todavía están ahí, según estos versículos, los que estamos leyendo del capítulo 2 y los que hemos leído del capítulo 1 nos muestran que estos poderes ya han sido derrotados por Cristo. Y que si nosotros nos aferramos de la mano de Cristo y permitimos que su espíritu y su poder actúe en nuestra vida, esos poderes han sido derrotados y nosotros obtendremos la victoria juntamente con Cristo Jesús. Es decir, la obra de redención ha hecho que el cosmos entero haya cambiado. La realidad ha cambiado. Los creyentes en Cristo Jesús ya no son meros espectadores, o mejor dicho, no son meros espectadores de estos eventos, sino que participamos de una manera íntima y personal en estos eventos, porque se nos ha dado la gran comisión. Tú y yo participamos en el proceso de la redención de las almas que se pierden. Dios nos ha dado un trabajo, en esa obra de redención, y es predicar la palabra, es predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa labor nos la ha dado para que tú y yo participemos en la redención de todas las personas que perecen, de todos aquellos que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, así como un día tú y yo le hemos aceptado. El hecho de que resucitamos, ascendemos y somos exaltados juntamente con Cristo, eso nos abre una nueva ventana hacia las posibilidades que podemos tener a través de Cristo Jesús. Tendremos derecho a pasar de una existencia dominada por los dominios espirituales en los aires a pasar ahora a una vida llena de abundancia espiritual y de poder en Cristo Jesús. Dice el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis queridos hermanos, estos versículos lo que nos están diciendo es que ya no necesitamos ser vencidos más por el enemigo, que ya tenemos acceso al poder infinito que está en el cielo para que nos ayude en nuestra vida espiritual y podamos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado y los actos pecaminosos de los que hablábamos ayer. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte para que experimentes ese acceso al poder infinito que Cristo ha abierto para nosotros, a ese abanico de posibilidades que Cristo, mediante su victoria y a través de la participación que nos ha dado en este proceso de redención, ha abierto para cada uno de nosotros. Que entregues tu vida, que dobles tus rodillas constantemente, eleves tus oraciones y participes del poder que viene de lo alto. Experiméntalo en tu vida.
pero no lo experimentes, no intentes experimentarlo de manera egoísta, porque entonces no lo podrás experimentar. Experimentar el poder inmenso que Dios ha ofrecido a nosotros, las grandes posibilidades que Dios ha abierto para cada uno de nosotros, las podrás experimentar solamente si lo haces para la salvación y la redención de aquellos que nos rodean y que están pereciendo en el pecado en el que una vez perecíamos también nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga. Comparte este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia. Hagan comentarios, comenten, escriban allí. Aporten a lo que hemos estado diciendo, aporten a lo que hemos estado estudiando. Enriquezcamos nuestro estudio diario. Aportemos, porque de esta manera sus comentarios también pueden ayudar para enriquecer el mensaje y para que las otras personas que leen sus comentarios también puedan obtener algún beneficio de extra de esto que estamos nosotros estudiando en este día. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, y que tengas un muy feliz día.